Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Paz a vosotros, queridos hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. Hoy en esta mañana bendecimos a Dios por su gracia que nos da día con día y la oportunidad que nos permite de reunirnos una vez más, amados hermanos y oyentes, para escuchar la palabra de nuestro Dios. Palabra que es como bálsamo para nuestras vidas y para nuestros corazones. Continuamos, queridos hermanos, con la epístola del apóstol Pedro en su primera carta, una epístola para la iglesia sufriente. Y ya en una cuarta semana, queridos hermanos, el eslogan es cómo sobrellevar y conquistar el sufrimiento. Vivir para la justicia y no para la maldad. Y el tema, queridos hermanos, que hoy analizaremos para gloria de Dios, lleva como título estar firmes ante la cruenta prueba de la persecución. Y antes de dar inicio, roguemos al Padre por su dirección, para que Él sea quien hable, Él sea quien ministre y quien trabaje en cada corazón que escuchará esta reflexión. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, hoy, bendito Dios, venimos ante tu divina presencia para suplicarte, Padre bueno, que abras nuestros oídos espirituales, que cierres el ruido de afuera y el ruido de nuestra mente, Señor, que solo nos permitas escuchar tu voz, para que nuestro corazón, Señor, procese cada palabra, bendito Dios, que viene de ti, y que nuestro ser lo lleve a la práctica y a la acción, Señor, con gran gozo y gratitud, sabiendo que viene de ti. Primero, Padre, pedimos por el perdón de nuestras faltas, el perdón de nuestras ofensas, Señor, pues no somos merecedores, bendito Dios, de tan hermosa gracia de parte tuya, bendito Dios, pero aún así, Señor, a ti te plació permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu divina presencia. Gracias, porque en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, podemos llegar hasta ti. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, y en los benditos méritos de Él, Señor, es como nos acercamos ante tu divina presencia, Dios del cielo. Bendito Señor, te suplicamos que derrames de tu Santo Espíritu en estos momentos, Señor, sobre esta tu sierva, Padre mío, y que pueda hablar palabras, Señor, con veracidad y palabra tuya, no palabra mía, Señor. Jesús, tú eres el Maestro, ven y enséñanos, ven y guíanos. Queremos escuchar, Padre, tu palabra, tu ejemplo y tu dirección para poder, Señor, seguir tus pisadas. Sabemos, Señor, que este pasaje habla de fuego, de prueba, de sufrimiento. Y muchos de los que están hoy aquí
traen su propio fuego, traen su propio proceso, traen un corazón roto tal vez, Señor, o afligido, traen lágrimas que nadie ve, cargas que pesan, batallas que cansan, Señor. Así que, Padre poderoso, antes, Señor, te pedimos que quites nuestro orgullo, que pongas gozo en medio del dolor, que selles nuestros labios para no hablar mal de nadie, Señor, y demás, que nos des, Padre mío, la rendición santa para poder seguir siguiendo tu ejemplo, Jesús, y seguir viviendo con fidelidad y con gozo en medio de la prueba, y que podamos decir: Señor, mi vida está en tus manos. Tú sabes, Padre, lo que haces como el alfarero con este barro, Señor, que necesita transformación, que necesita, Señor, ser perfeccionado, Padre, para poder servirte en fidelidad. Señor mi Dios, permite que esta reflexión llegue a cada corazón y que nos permita, Señor, seguir caminando fielmente en tu camino, Padre, sirviéndote, amándote, glorificando tu nombre, pero sobre todo, Señor, siendo un testimonio fiel de tu verdad y de tu amor en esta tierra. Bendecimos tu nombre, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Nos acercamos con confianza y con seguridad. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, una vez más les recuerdo, el tema de esta mañana se titula Estar firmes ante la cruenta prueba de la persecución. Quiero que iniciemos con una pregunta. Quiero preguntarles, ¿alguna vez te has sentido rechazado o rechazada? ¿Incomprendido por tu fe? ¿Has pasado por momentos donde seguir a Cristo te ha costado lágrimas o soledad? Esta epístola del apóstol Pablo se distingue por un emotivo llamado a sufrir haciendo el bien. Así como Cristo murió por los pecados de nosotros, pecados que Él nunca cometió, el apóstol nos anima a hacer el bien para testimonio de la gloria de Dios a los incrédulos mediante la imagen de un peregrino. Pedro apunta hacia la herencia de la vida eterna y al honor que Dios dará a su pueblo, para que los cristianos en la dispersión obedezcan al Señor con firmeza y con fidelidad. Pues entendemos, queridos hermanos, que no es nada fácil estar firmes ante la cruenta prueba de la persecución o de las situaciones difíciles que podamos enfrentar en esta vida. La persecución no es algo extraño, nos dice la palabra de Dios en ese verso 12 y 19 de esta epístola. Pero, como les preguntaba, ¿alguna vez nos hemos sentido rechazados, incomprendidos por nuestra fe? ¿O hemos pasado por momentos donde seguir a Cristo nos ha costado lágrimas o soledad, rechazo, burlas? No lo sé, muchas situaciones que nos parecen extrañas. Y a veces como cristianos nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que las personas que le sirven, que lo aman, sufran ese tipo de situaciones? Esa persecución y esas situaciones que a veces nos hacen vivir con duda, con miedo, no nos deben de ser extrañas, nos dice el apóstol Pedro. Y de eso se trata este pasaje, del tema de la persecución, de la cruenta prueba que a veces el creyente debe sufrir. El creyente debe ponerse de pie bajo las cruentas pruebas de la persecución y de cualquier situación que nos haga, que nos permita vivir en dolor o nos permita vivir contrario a lo que nosotros a veces creemos. Pensamos que siendo creyentes, pues no nos va a pasar nada extraño. Dice que pensar que sufrir persecución, pues qué cosa tan complicada y qué difícil, ¿no? ¿Y por qué? Siempre preguntamos. Por eso dice, no les debe de ser extraño. No les debe de causar ninguna extrañeza, ningún por qué. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna extraña cosa os aconteciese.
No podemos vivir sorprendidos por las situaciones que a veces nos toca vivir como cristianos, sino que dice que nos regocijemos en la persecución. También vamos a analizar por qué conocer al Espíritu de Dios es un destello de esa gloria que reposará sobre nosotros cuando obedecemos al Señor con toda la convicción y la fe completa. También veremos que no debemos provocarnos sufrimiento ni persecución a nosotros mismos. Eso sí parece extraño, pero sucede, hermanos, y lo vamos a analizar detalle a detalle. También dice que en el verso 16, no avergonzarse de sufrir por ser cristiano. Eso no debe pasar en nosotros. Y también el otro punto es, en el verso 17 y 18, vamos a analizar que aceptar la persecución como un juicio purificador de Dios, como algo que es limpieza para nuestras vidas. Y en último lugar tenemos que entender que seguir haciendo el bien, en séptimo lugar podemos ver que haciendo el bien y encomendar nuestra alma a la protección de Dios es vital. Bien, entendiendo los puntos que vamos a tratar, pues vamos a dar inicio, queridos hermanos, a nuestra reflexión de esta mañana. El apóstol Pablo le escribe a creyentes perseguidos, animándolos a mantenerse firmes. Este pasaje no es solo histórico, es una guía viva para nosotros hoy, cuando la fe también enfrenta burlas, indiferencia o algún tipo de presión. Nos dice que no creamos que es extraño ser perseguido y tener que sufrir. Con frecuencia sucede que nosotros, los creyentes, no entendemos por qué tenemos que sufrir. Cuando sufren, estamos sorprendidos y asombrados y nos preguntamos por qué Dios no nos protege del sufrimiento. ¿Y por qué Dios nos permite que seamos perseguidos, ridiculizados o enjuiciados? Y esto es particularmente cierto. Cuando la persecución es feroz y mientras mientras nosotros como creyentes estemos sobre la tierra, va a ser ese llamado para enfrentar cruentas pruebas. Y esto nos hace pensar que es muy difícil entonces ser un creyente genuino en este mundo corrupto, en este mundo difícil, en este mundo lleno de maldad. Este mundo simplemente, amados hermanos, no puede comprender las exigencias de Cristo, porque el Señor nos permite negarnos a nosotros mismos y nos permite también vivir en una disciplina espiritual, en santidad, en pureza, en justicia. Y su insistencia de entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos sin excusa a su causa. Por lo tanto, cuando nosotros como creyentes realmente comenzamos a vivir para Cristo, el mundo en general nos tiene en poco, porque para ellos, como bien dice la palabra, las cosas del Señor son locura, porque el mundo piensa de una manera diferente. El mundo piensa que tenemos que ser exitosos, que tenemos que ser autosuficientes, que todo lo podemos. Y eso, hermanos míos, para nosotros los creyentes no funciona de esa forma, porque nosotros dependemos de Dios, porque nuestra orgullo y vanidad tiene que ser sometido para que Cristo viva en nosotros. El mundo en general quiere tener en poco esa vida que nosotros tenemos decidida a vivir. Siempre por lo regular, los cristianos pasamos siendo evitados, calumniados, cuestionados, pasados por alto. Muchos a veces somos abusados, ignorados, ridiculizados tal vez, perseguidos, maltratados, aislados, martirizados, muchas veces maldecidos.
burlados, encarcelados, no sé, muchas situaciones que vivimos diferentes, y todo esto apunta a esa persecución. No precisamente que nos anden siguiendo, o no sé, como en el primer siglo, ¿no? La persecución fue algo muy cruento y la vamos a ver un poquito más adelante, más a detalle. Pero ahora en este tiempo nosotros podemos ser encasillados en todos estos conceptos o acciones que les acabo de mencionar, y es también vivir esa persecución. Pero a veces nos preguntamos por qué Dios permite que el creyente sea perseguido o sufra este tipo de situaciones. Y estos versículos nos dicen que Dios permite por una sencilla razón: para probarnos y verificar nuestra fe. Porque ese tipo de situaciones, ese tipo de persecuciones, ese tipo de cuestiones que a veces vivimos, mide precisamente la intensidad de nuestra fe. Porque la fe de toda persona puede medirse por lo que está dispuesto a sacrificar y a soportar por la causa que profesa. Sufrir persecución por Cristo demuestra lo fuerte o lo débil que realmente es nuestra fe. La persecución demuestra nuestra confianza en Dios y nos enseña a depender de Él cada vez más y más. Estas situaciones de persecución o de dificultades demuestran y fortalecen nuestra paciencia y tolerancia también. Cuanto más somos probados y perseguidos, más toleramos. La persecución, queridos hermanos, muestra nuestra fe, pero también atrae a otros a Cristo. Podría ser contradictorio, pero así es, hermanos. Cuando sufrimos y somos perseguidos, otros pueden ver la fortaleza que nos mantiene, que Cristo vive en nosotros. Y que cuando otros nos ven sufrir por la esperanza de la salvación y de una vida eterna, y el Espíritu de Dios utiliza nuestro sufrimiento para hablar al corazón de los perseguidores y de los que observan, los convence y redarguye, y finalmente también algunos que abren su corazón se vuelcan a Cristo. Y nuestra fe queda comprobada y entonces produce frutos. La palabra de Dios nos dice en Juan 15:18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. También en Filipenses 1:29 nos dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Entonces, tremendo pasaje, hermanos. O sea, no nada más debemos de creer en Cristo, no nada más es creer y ya no va a pasar nada, viviremos felices para siempre. No, amados hermanos, en el concepto del mundo. Pero porque dice que si Él padeció por nosotros, también nosotros debemos de padecer por Él. Hermanos, así es de que entonces nos recuerda otra vez Pedro: hermanos míos, no os extrañéis, no les cause ninguna extrañeza, ni te sorprendas cuando el fuego de la prueba venga sobre ti. Porque también primera de Juan 3:13 nos dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces, que no nos cause ninguna extrañeza cuando no encajamos en ciertos lugares. Cuando sentimos esa opresión, ese rechazo, no nos cause extraño, hermanos, porque esa es parte del servir a Cristo y del seguir a nuestro Maestro. Y aquí quiero compartirles un poquito de contexto histórico que nos habla en el verso 12. Dice que la persecución fue un poquito complicada y difícil para los cristianos del primer siglo. Los sufrimientos de los primeros cristianos dice que fueron, tal como lo dice Pedro, cruentos.
La mayoría de nosotros hemos visto imágenes de creyentes entregados como alimento a las fieras, en los coliseos romanos, de forma salvaje, quemados de forma inmisericordia. Sin embargo, esas eran muertes suaves y nosotros las vemos ahorita así, ¡ay, qué horror!, ¿no? Porque en comparación con otro tipo de sufrimientos, porque algunos creyentes tuvieron que soportar que se vertiera plomo hirviendo sobre sus cuerpos ardientes. Otros soportaron hierros al rojo vivo colocados en sus partes íntimas. Otros fueron envueltos con pieles sangrantes de presas salvajes y luego cazados por hombres y perros a modo de juegos salvajes. Y esto es poco, hermanos, porque también fueron llenos de aceite inflamable y prendidos a fuego. Fueron muchas las situaciones salvajes por las cuales nuestros hermanos en el primer siglo tuvieron que vivir y padecer y morir por su fe en Jesucristo. Y viendo ese escenario, hermanos, hacemos ver que lo que hoy vivimos no es comparable. A veces vivimos una burla o un rechazo y ya sentimos que el mundo se nos acaba. Cuando ellos vivieron hasta lo más doloroso y fieles, firmes, sin dudar de su fe en Jesucristo, sin negar esa salvación que el Señor vino a traerles y ese cambio a sus vidas. Al contrario, lo padecieron con gozo. Por eso ahora el apóstol Pedro nos dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba. El sufrimiento no debe de ser extraño para nosotros, porque es parte de nuestro camino como creyentes. Y la persecución hoy la podemos vivir también interna, porque a veces nosotros mismos también nos conmiseramos y nos sumimos en esas depresiones, ¿no? En esa conmiseración del por qué a mí, del por qué yo. Pero eso no significa que Dios nos haya abandonado. Una prueba es un proceso que purifica como el oro al fuego. Cuando enfrentemos críticas o dificultades por nuestra fe, recordemos, amados hermanos, que no estamos solos y que Dios las usa, esas pruebas, para fortalecer nuestro carácter y nuestra confianza en Él. Bueno, pero dentro del contexto histórico que estábamos analizando, amados hermanos, la pregunta es: ¿por qué los cristianos sufrían todo esto, ¿no? Pues bueno, porque los cristianos predicaban a Jesucristo, que el Señor que iba a regresar y a establecer un reino aquí mismo en la tierra. Los cristianos también predicaban la destrucción del mundo por medio de fuego. Y estos cristianos se negaban a adorar al César, el símbolo del gobierno romano. Y este fue el principal motivo que desató la persecución oficial. Roma había conquistado el mundo, con su vasto número de pueblos y sus diferentes culturas políticas, sus creencias filosóficas e idiomas. Entonces, ¿cómo podía un gobierno manejar y sostener tantos pueblos diversos juntos como una nación y un solo pueblo sin tener conflictos? Los pueblos conquistados finalmente se asentaron y estaban agradecidos por la paz y la prosperidad y la civilización que Roma llevó al mundo. Entonces, el emperador fue establecido como el único principio unificador, alrededor del cual se construyó y se mantuvo unido el vasto imperio. Se había promulgado una ley que exigía que todo ciudadano se llegara una vez al año y que adorara a la imagen del César y quemara un incienso y dijera: el César es el Señor. Luego se le entregaba al adorador un certificado que demostraba que era leal al imperio. Después de haber hecho este acto, entonces esta persona tenía libertad de adorar como quisiera o lo que quisiera durante todo el año. Ya con este certificado no tenía prohibición alguna. Pero sucede, queridos hermanos, que los cristianos simplemente no podían reverenciar ni adorar y mucho menos decir que el César era su Señor. Por lo tanto,
A los ojos del gobierno, los cristianos quebrantaban la ley y eran desleales a Roma. Se les persiguió y acusó de ser revolucionarios e insurrectos. El resultado fue, por supuesto, una cruenta persecución, como la describe el apóstol Pedro. Dice la palabra del Señor cuando estos cristianos, aquí habla del apóstol, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Hechos 5:41. Por estos pasajes, el segundo punto que tenemos que ver es, hay que regocijarse en la persecución. Esto es difícil de hacer porque a nadie le gusta sufrir malos tratos o dolor de cualquier tipo, pero particularmente cuando es afligido por vecinos, por amigos, por compañeros de trabajo. A nadie le gusta ser aislado, ridiculizado, pasado por alto, burlado, encarcelado, o escuchar el deseo de que uno se muera o que uno no esté, no exista, ¿verdad? Es difícil. Y en todo este escenario, pues es difícil regocijarse y vivir tranquilo y feliz, humanamente hablando. Sin embargo, esta exhortación en las Escrituras nos advierte que hay una forma de regocijarse en la persecución. Y nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible que padeciendo todo esto podamos vivir gozosos, ¿no? Podamos vivir o padecer estas situaciones con gusto, sin queja, dando gloria al Señor. Y dice esta escritura, nos sugiere, dice que fijando nuestros ojos y nuestra mente en nuestro Señor Jesucristo. Cuando sufrimos, estamos compartiendo de su sufrimiento. Cristo fue rechazado por los hombres porque vivió y proclamó la justicia y la salvación de Dios. Por lo tanto, cuando sufrimos nosotros debemos evocar el sufrimiento de Él, no siendo comparable con lo que nosotros vivimos, porque Él sufrió una cruenta muerte. Entonces, esto nos va a hacer mirar de una manera diferente nuestro sufrir. Si nos negamos también a nosotros mismos, es también compartir el sufrimiento de Cristo, porque Él no fue encontrado pecado en Él, dice, sin embargo, fue fiel y justo. Entonces, si nosotros comenzamos a vivir una vida en ejemplo de su vida, de su sufrimiento, de su padecer, nos identificaremos también con Él. Entonces, asociándonos con Él, con esa devoción profunda, nuestro padecer también será para su gloria y para nuestra salvación. Así como los apóstoles salieron, dice, de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y en 2 de Corintios 6:10 también nos recuerda, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Cuando nosotros fijamos esto, amados hermanos, en nuestras mentes, ningún sufrimiento va a ser más que el gozo de servir a Cristo. Por sufrir tendremos una gran recompensa cuando Cristo vuelva en gloria. Pero no quiere decir que nos pasemos conmiserándonos y sufriendo siempre, no, sino siendo agradecidos y felices por las situaciones que a veces nos toque vivir. Y esto nos va a hacer mirar de diferente manera nuestra vida en Cristo, porque la palabra nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Mateo 5:11-12, palabra de nuestro amado Maestro Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, dice, regocíjense en la persecución. El apóstol Pedro aquí nos invita a gozarnos porque participamos con los sufrimientos de Cristo. No se trata de disfrutar el dolor, sino de reconocer su propósito. Cristo sufrió por amor. Cuando sufrimos por Él, compartimos esa misión. La recompensa es segura.
En la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Cada lágrima derramada por fe tiene un valor eterno. Dios no se olvida de tu fidelidad, amado hermano, cuando tengas que sufrir estas situaciones. En tercer lugar de nuestro análisis nos lleva en el verso 14, dice que tenemos que conocer el Espíritu de Dios, que es un destello de su gloria. Dice el verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nuestro Dios reposa sobre nosotros, es su Espíritu Santo. Por eso la palabra vituperados por Cristo significa sufrir por la justicia, ser perseguidos, maltratados o ridiculizados por Cristo. Cuando un amado creyente en nuestro Señor Jesucristo sufre por Él, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre Él, dice la palabra. Se le otorga una cercanía especial, una unidad con Cristo que excede toda imaginación. El Espíritu de Dios lo infunde con una conciencia profunda e intensa de la presencia del Señor en su vida. En realidad, el Espíritu Santo hace que el destello de la gloria de Dios brille dentro y fuera y a través de cada cristiano que se une a Él en este gozo, en esta conciencia de estar sirviendo y a su Maestro por medio de estos padecimientos. Y yo recuerdo pues cuando Esteban fue martirizado, dice la palabra, que su rostro brillaba y sabemos, hermanos, que esta conciencia, en esa profundidad de Esteban de servir al Señor y al sufrir por Cristo, el creyente también experimenta una identificación muy especial con Jesús. Una identificación que motiva un sentido de fidelidad y de gozo dentro de él, de saber que es afligido por la causa de Cristo. Entonces ese sufrimiento ahora cambia esa perspectiva de dolor y de pesar por gozo, por ser parte de ese sufrimiento de nuestro amado Señor. Por eso reconozcamos la presencia del Espíritu de Dios en esas situaciones. El apóstol Pedro afirma, el Espíritu da gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Esto significa que en medio del rechazo, la gloria de Dios está presente en nosotros. Lo que el mundo desprecia, Dios lo honra. El Espíritu Santo fortalece, consuela y da poder para resistir. Cuando te sientas débil, recuerda que el Espíritu de Dios está en ti y está contigo, y que no luchas solo, y que Él te dará la fortaleza para soportar cualquier situación que venga a tu vida, amado hermano. El cuarto punto dice que no provocarse sufrimiento y persecución a uno mismo, porque no debemos hacer eso. Esa persecución no es buena. Cuando una persona transgrede las leyes o causa alguna situación, perjudica a alguien, esto no es un sufrimiento por el nombre de Cristo. No nos equivoquemos, a veces vivimos consecuencias de nuestras malas decisiones o de nuestras malas acciones y pensamos que estamos sufriendo por Cristo. No, queridos hermanos, eso no es un sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo significa que una persona es perseguida porque vive y proclama a Cristo completamente. Por lo tanto, el creyente no debe traer sufrimiento sobre su propia persona. Si alguna vez sufre a ser perseguido, será por causa de Cristo, no por causa de lo que nosotros hagamos, no por causa o consecuencia de algunas situaciones o quebrantamientos de la ley o de situaciones legales, ¿no? O situaciones.
Por eso dice que el verso 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Aquí nos marca pautas muy claras, ¿no? O sea, no porque te envuelvas en situaciones del mundo o porque hagas cosas como este tipo de situaciones, ¿no? No seas ladrón, no seas malhechor, no te metas en lo que no te corresponde. Si tú haces esto, ¿no?, y padeces, no quiere decir que estés padeciendo por Cristo. Dice que el creyente no debe sufrir como asesino, no debe tomar la vida de otra persona, ni física ni moralmente, ¿no? Porque sabemos que a veces con nuestras palabras podemos matar el espíritu de alguien. De hecho, nunca debe de enojarse injustamente o maltratar a otra persona. El creyente no debe sufrir como un ladrón, no debe robar. No importa cuán pequeño sea el artículo ni cuánto lo necesite o lo desee, no debe tomar nada que no es suyo. El creyente no debe sufrir como alguien que hace el mal, como alguien que quebranta la ley o es una persona mala. El creyente no debe sufrir como entrometido a causa de problemas ni inmiscuirse en asuntos de otras personas. Ningún creyente debe interferir en la vida o inmiscuirse en los asuntos de otros. Nunca debe meterse en lo que no le corresponde ni le concierne. Ok, entonces, amados hermanos, no provocar el sufrimiento uno mismo. También Pedro nos advierte que ninguno padezca como homicida, ladrón o entrometido. El sufrimiento cristiano debe ser por hacer el bien, no por errores propios. La fe no justifica el mal comportamiento. La integridad es parte del testimonio. Vive con rectitud, querido hermano, que tu conducta sea tan limpia que nadie pueda acusarte con ningún tipo de esas razones, sino al contrario, tu vida sea un ejemplo de rectitud delante de nuestro Señor Dios y delante de los demás. El quinto punto nos habla el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El nombre de los cristianos fue dado a los primeros creyentes por los incrédulos, pero no fue como una distinción. Era un nombre de burla, de escarnio, como ridículo. Los primeros creyentes se llamaban a sí mismos hermanos. Al parecer, no se llamaron a sí mismos cristianos, porque como les comento, esto fue dado por los incrédulos como una burla. Hasta mucho tiempo después se utiliza, en el Nuevo Testamento lo vemos que se utiliza 3 veces. Una fue en Hechos 11:26, donde el mundo llamó cristianos a los creyentes en Antioquía. En Hechos 26:28, donde el rey Agripa utiliza el nombre pero como burla. Y aquí en Primera de Pedro 4:16, donde dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro les quiere decir que si alguno es ridiculizado o llamado de esa manera, no se avergüence por ser llamado cristiano. La cuestión es esta: si un creyente o un cristiano es ridiculizado, burlado, insultado, maltratado o perseguido por ser llamado cristiano, no debe avergonzarse. Ningún creyente debe sentir vergüenza por el hecho de ser llamado así. Debe tomar una posición por Cristo y mantenerse firme. Debe glorificar a Dios poniéndose de pie y honrando el nombre de Jesucristo. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, amados hermanos, Pedro nos no avergonzarnos de sufrir por ser cristianos. Pedro dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Ser cristiano no es motivo de vergüenza, sino de honor. En tiempos donde la fe se ridiculiza, mantenerla es un acto de valentía. Glorificar a Dios en medio del dolor es la mayor expresión de amor.
No escondas tu fe, querido hermano, sé luz en medio de la oscuridad y aunque esto te cueste incomodidad, mantente de pie erguido y en una fe fiel a nuestro Señor. El sexto punto que vamos a ver es el juicio. Hay que aceptar la persecución como parte del juicio purificador de nuestro Señor. El verso 17 y 18 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Las Escrituras dicen claramente que la persecución es usada por Dios como un juicio sobre el creyente. El juicio, de hecho, debe comenzar en la casa, en la iglesia de Dios, con los creyentes, con los locales. ¿Qué significa esto, amado hermano? Cuando las cosas le van bien al creyente, suele sentirse cada vez más seguro de sí mismo y tiende a participar del mundo cada vez más, a darse pequeños permisos. A él no pasa nada, solo es esto, solo es aquello. Y tal vez participa solo en pequeñas cosas de placer y posesiones del mundo, pero de todos modos participa de algo de la mundanalidad. El resultado es que entonces estos creyentes no se concentran ni se centran al 100% en Jesucristo, como deberíamos. Cuando las cosas están yendo bien, entonces dejamos de orar, dejamos de adorar constantemente. Total, estoy bien, me va bien y creo en mi mente o en mi ser que estoy bien con Dios, no me pasa nada, todo es bendición. Amado hermano, no te equivoques, porque de cierta forma vivir sin situaciones que nos confronten, vivir sin situaciones difíciles que nos acerquen más a Dios o que prueben nuestra fe, no es seguridad de que estemos bien. En cierta forma, nos contaminamos con un sentido de autosuficiencia y de mundanalidad, y esto sucede porque hemos dejado de lado las prácticas que nos unen al Señor. Es aquí cuando entonces suceden las cosas que tienen que despertarnos, que tienen que despertar al creyente, confrontar y exhortar para que podamos volver nuestra vista hacia donde tiene que estar dirigida. Este tipo de situaciones o persecuciones movilizan al creyente. Y Dios puede usarlas de alguna manera como un medio, como instrumento para motivar, para volver y limpiar la vida del creyente. Y entonces nos acerquemos más a Dios. Parece difícil y contradictorio, pero si no sucedieran estas pequeñas situaciones en nuestras vidas o grandes luchas o pruebas, no volveríamos nuestra vista al Señor. Nos deslizaríamos cada vez más en la insensibilidad y en el orgullo, en la vanagloria, en la autosuficiencia y en todo lo que el Señor no quiere que nosotros como cristianos participemos. Y hay únicamente un libertador seguro, y ese es Jesucristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros como creyentes debemos correr a Él para buscar esa liberación y esa protección. Esto hace que nosotros como creyentes quitemos la atención de nosotros mismos y en que todo lo que hacemos está bien y que no pasa nada. Y quitemos la atención del mundo y esa atracción continua por el vivir como ellos viven. Y entonces nos centremos pura y exclusivamente en Jesucristo, en su ejemplo, en su vida, y pues todo esto cambia. Porque si nosotros como creyentes nos olvidamos del yo, de la autosuficiencia, y reconocemos que totalmente somos dependientes de Dios, cambiará todo esto. Si nosotros como creyentes limpiamos nuestra vida y nos alejamos de esas pequeñas escapadas a la mundanalidad y nos concentramos en Jesucristo, manteniendo esa comunión con Dios, así como Él nos lo pide, veremos entonces las cosas de forma distinta.
Entonces Dios utiliza ese tipo de situaciones y esas persecuciones a modo de juicio purificador, como instrumento para volver esa vida, esa atención de los creyentes hacia su presencia, hacia el estar con Él. Por eso debemos aceptar la persecución o el juicio como juicio purificador de parte de Dios. Y aquí Pedro también nos explica que el juicio comienza por la casa de Dios. Los creyentes se salvan con dificultad, porque la fe verdadera se prueba. Los incrédulos enfrentan un final terrible, porque rechazan la gracia. Las pruebas, querido hermano, no destruyen al creyente, lo purifican, lo limpian. Dios usa la adversidad para limpiar el corazón y para fortalecer la esperanza en Él. Amado hermano, debemos de tener cuidado entonces, porque dice que si con trabajos se salvará el justo, ¿en dónde quedará el impío? Pues dice la palabra que cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará este pecador? Aún así, amado hermano, pues hay oportunidad para que también pueda arrepentirse, pero si persiste en su vida de rechazo hacia las cosas de Dios, pues nada más le queda un juicio. Porque dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mantengámonos fieles, amados hermanos, y no provoquemos a nuestro Dios a ira. El siguiente y último punto que vamos a analizar dice que el verso 19 nos indica: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Lo principal entonces será esto, hermanos, que a pesar del juicio y de la situación que estemos viviendo, de la persecución o situaciones complicadas en nuestra vida, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El sufrimiento del creyente está en la voluntad de Dios. Dios glorifica el nombre de Cristo y purifica la vida del creyente por medio del sufrimiento. Pero el creyente debe seguir haciendo el bien. Debe encomendar su alma a la protección de Dios. Y la palabra encomendar significa depositar, entregar en manos de alguien confiadamente todo lo que es. En Dios se puede confiar. Él no le fallará, no nos fallará a nosotros los creyentes, los que depositamos todo lo que somos en Él. Y librará al creyente a través del sufrimiento, o bien en el hogar, para estar con Cristo por siempre jamás. Dios salvará el alma del creyente y el creyente puede confiar en Dios porque Él es fiel. Dios nunca falla. Él nos ha creado para que estemos con Él eternamente y su plan no será vencido si encomendamos nuestras almas y nuestras causas a Él, sin importar lo que nos toque vivir, sin importar lo que los hombres nos puedan hacer. Dios nos mantendrá con esa salvación hasta el final. Él cumplirá su plan y su propósito en nuestras vidas. Seguir haciendo el bien y confiar en Dios. Pedro concluye: los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. La respuesta al sufrimiento no es rendirse, sino persistir en el bien. Encomendar el alma significa confiar plenamente en Dios, incluso cuando no entendamos el porqué. No dejes, amado hermano, que el dolor te haga amargo, que cada prueba te haga más compasivo, más paciente, más parecido a Cristo. Hoy, amados hermanos, Dios nos llama a permanecer firmes en medio del fuego. No huyamos del proceso. Dejemos que Él nos purifique. Si estamos pasando por pruebas, recordar, no son para destruirte, sino para revelar la gloria de Cristo en ti. Entreguemos nuestro corazón al Señor.
Digámosle: Padre, aunque me cueste, quiero seguirte fielmente, quiero que mi vida te glorifique aún en medio del dolor. Oremos, amados hermanos. Señor, gracias porque en medio del sufrimiento estás conmigo. Gracias por recordarme que no estoy solo, que tu Espíritu reposa sobre mí. Purifica mi corazón, Señor, y fortalece mi fe y ayúdame a seguir haciendo el bien. Aun que parezca, Señor, que todo va contrario, mi Dios eterno, yo sé que mantenerme fiel y firme en verdad a tu palabra y a tu promesa, Señor, me mantendrá delante de tu divina presencia. Que mi vida, Señor, sea un testimonio de tu amor y que tu poder, que seamos, Señor, testigos fieles, bendito Dios, de tu palabra y de tu enseñanza, Jesucristo. En tu nombre, Jesús, oramos y suplicamos para que estas promesas sean cumplidas en nuestras vidas, Señor, y que nuestra fe y nuestra confianza en ti sean inamovibles aún en medio de cada circunstancia adversa. Bendecimos tu nombre, Jesús, y en tu nombre oramos y suplicamos al Padre todas estas cosas. Amén y amén. Amén, amados hermanos, bendecido sea su día y su vida, y sea fortalecida su alma y su espíritu en cada situación que el Señor nos permita vivir. Estuvo con ustedes en esta mañana su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México. Reciban un saludo de paz hasta sus lugares de origen. El Señor sea con nosotros. El Señor nos fortalezca y nos bendiga. Amén. Paz a vosotros.